Hola, buenas, soy Jorge Fustero Blasco, investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Escultura y Formación Artística. Os presento mi ponencia, Análisis del papel sociopolítico del árbol desde las prácticas artísticas. Esta presente investigación tiene como objeto principal de estudio el árbol para entender las relaciones sociales, sociopolíticas que se establecen entre los árboles y los seres humanos, ¿no? En este contexto de crisis social se propone un giro en el discurso para analizar diferentes prácticas artísticas y activismos políticos desde la posición que tienen los árboles. Bueno, los objetivos de esta investigación son el principal, analizar desde las prácticas artísticas el papel social que adquieren los árboles en los contextos humanos, y para ello se han realizado una serie de objetivos específicos que serían, primero, comparar diferentes prácticas artísticas y políticas que tomen el árbol como protagonista, ¿no? Como sujeto principal, y además realizar una revisión bibliográfica que permita comprender esa interdependencia entre las especies humanas y arbóreas. Se sigue una metodología cualitativa a través de principalmente la revisión bibliográfica, tanto de textos como de prácticas artísticas y políticas que giran en torno al tema, ¿no? Posteriormente, bueno, se realiza un estudio de casos con todas estas prácticas para poder realizar una comparación entre las imágenes y los sucesos escogidos y establecer una serie de conclusiones sobre la figura que adquieren o que tienen los árboles en todos estos casos, y cómo ello también puede afectar al desarrollo de la sociedad humana. Partimos de un contexto de crisis ecosistémica que atraviesa todo el planeta, eh, y que también genera, o viene generada más bien por una crisis de pensamiento, ¿no? Con el desarrollo de la industrialización y el capitalismo y el consumismo se ha generado un distanciamiento entre el ser humano y lo que entendemos por naturaleza. Eh, y este distanciamiento es lo que hace que perdure y no se encuentren soluciones reales para la crisis climática en la que nos vemos envueltos. Por eso se traen varias ideas que giran, que tratan estos temas. Por un lado tendríamos el cambio de narrativa que plantean autoras como Donna Haraway, que básicamente lo que nos dicen es que para poder generar una conciencia ecológica real sobre las personas hay que hacer un cambio, o sea, hay que cambiar el discurso, ¿no? Cambiar el punto de vista de esos discursos, es decir, contar las historias desde puntos de vista no humanos. En este caso partimos del árbol para entender las situaciones, por así decirlo. Por otro lado, tendríamos la ecología social con Guattari, que también nos invita a replantear qué tipos de relaciones sociales se establecen entre las personas con relación al medio ambiente y cómo eso también puede ayudar a buscar y tomar medidas reales. Y luego las políticas de la naturaleza, que también nos propone Bruno Latour, que él nos habla de la necesidad de establecer sistemas políticos que también tengan en cuenta a las especies no humanas. En nuestro caso tendremos en cuenta la vegetación. Eh, y es que considera que si no se les tiene en cuenta dentro de los sistemas de los países, nunca va a ocurrir un cambio efectivo y real. Por ello, en esta investigación se parte del árbol como un individuo más dentro de este tejido social, eh, pues resulta necesario plantear este escenario para buscar soluciones y replantearnos qué relación tenemos con el entorno y qué relación tenemos con los árboles. Por ello se han seleccionado prácticas artísticas y activismos que evidencian estas relaciones de interdependencia. Para comenzar el estudio de casos presento una primera parte que sería abrazar un árbol. Desde los primeros movimientos ecologistas con las mujeres Chipko, eh, el acto de abrazar un árbol se ha vuelto motivo de reivindicación política, y es que tanto ellas que trabajaban sus tierras como incluso las personas palestinas que las vemos como defienden sus territorios cuando ante los ataques del ejército israelí que talan esos árboles para acabar con su identidad cultural, utilizan el abrazo eh, para, en un sentido de agarrarse a los árboles y no dejarles ir, en cierto sentido. Por otro lado, Marina Abramovic, en su método Abramovic, ¿no? Con este juego de cartas, nos habla, ¿no? Como de podemos utilizar el abrazar un árbol como una manera de demostrar afecto. Y es que, ¿qué es menos político en este caso, ¿no? Por un lado tenemos la resistencia, ¿no? Que realizarían las personas palestinas, incluso también las mujeres Chipko, y por el otro, un artista que nos invita a parar
y a pensar en qué afectos podemos tener con un árbol, ¿no? En este caso podríamos hablar incluso de una política del afecto. Abrazar un árbol viene desde un acto tan doloroso como puede ser la pérdida de un territorio, la pérdida de una identidad cultural, como un acto donde soltar ese dolor y descansar esas emociones, como nos hace pensar Marina Abramovic. Eh, Siendo una posición parecida, pero una acción completamente diferente y una connotación diferente, pasaríamos a atarse a un árbol, ¿no? En este caso, pues lo introduzco con la baronesa Thyssen, que en el 2007 realizó esta acción en frente de los árboles de su museo, o que hace pocos años realizaron también los vecinos de Arganzuela contra la tala por la construcción de la línea 11 de metro. Y es que el hecho de atarse a un árbol invita a estar de una forma inamovible a él, ¿no? Como unirte a él de una manera muy física, parecida a la del abrazo, pero con otro tipo de connotación. Y es que podemos ver también desde la poética sencilla que nos propone Fina Miralles en sus performances, eh, que ella nos invita a replantearnos de qué maneras podemos relacionarnos con un árbol, ¿no? Y bueno, resulta curioso sobre todo la comparación, ¿no? Como también el árbol invita a un distanciamiento entre la clase social, la clase alta con la baronesa Thyssen y la presencia de todos estos medios de comunicación, la clase baja con los vecinos de Arganzuela y la presencia policial en todos estos cordones, o también como el concepto artístico detrás de, pues, bien hacerlo con cadenas o bien hacerlo con cuerdas, puede ser una reivindicación política o una reivindicación también política pero más poética. Por otro lado, pasamos a subirse a un árbol. Aquí diferencio también de la próxima, que será vivir en un árbol con el tipo de permanencia, ¿no?, que hay en esos árboles. En este caso hablamos de moverse entre los árboles, de estar en los árboles y luego bajar y luego cambiar. Y luego hablamos de vivir como el acto de habitar. En este caso, subirse a un árbol, vemos, recordando los movimientos anticarreteras que se dieron en Reino Unido en los 90. Aquí podemos ver como un manifestante huía de poblado en poblado aéreo, lo que llamaban, entre esas cuerdas que instalaban, y huía por los árboles para evitar la presencia policial en las manifestaciones contra la tala de estos bosques. Por otro lado, un par de años después tendríamos el ejemplo de Claremont Road, también en Reino Unido, siguiendo esta misma línea, donde los manifestantes crearon este barrio ocupa, por así decirlo, para evitar la tala de todas estas casas a lo largo de esta calle, y donde crearon estas redes que conectaban las casas con los árboles y por las que se desplazaban como si fuera un suelo más. Entre los árboles, bueno, subían desde los árboles y allí también incluso ponían pequeñas plataformas donde estar y aquí pues utilizaban también el disfrute como modo de reivindicación política. Y luego podríamos traer como ejemplo la video performance de Gordon Matta Clark, Tree Dance, que básicamente nos presenta como de una manera muy poética y muy visual a dos personas bailando sobre los árboles y deslizándose entre cuerdas, entre telas que presenta de una manera muy, muy poética y muy delicada. Con esto podemos ver cómo los manifestantes y los artistas también entienden los árboles desde otro punto de vista diferente, ¿no? Ellos no lo comprenden solo desde el suelo, mirando hacia arriba, que es a lo que estaríamos acostumbrados, sino con todas estas redes y con todas estas cuerdas y plataformas se permiten buscar con los árboles nuevos modos de relacionarse a nivel físico y espacial, ¿no? El cuerpo de la persona frente al cuerpo del árbol no solo es desde abajo, también puede ser desde dentro, de uno a otro, entre ellos. Y es que los árboles se convierten tanto en un modo de escape para estos manifestantes como un modo de disfrute o de goce o un, un cuerpo con el que poder bailar, ¿no? Ellos se replantean eh, no solo a nivel físico frente al otro, sino dentro de o encima de. Y luego pasaríamos ya a lo que sería vivir en el árbol, ¿no?, de una manera más literal. En este caso traigo a la activista Julia Butterfield Hyde y la secuoya Luna, una secuoya milenaria que iba a ser talada y la activista estuvo viviendo más de 700 días, o sea, algo más de 2 años, encima de esta secuoya para evitar su tala.
O luego el ejemplo de Osmar Kalin, que durante el Berlín dividido cogió un terreno que quedaba entre muros, que ningún lado reclamaba, y empezó a construir su casa, una casa, un terreno que se acabó convirtiendo en casa y se conoce como das Baumhaus an der Mauer, ¿no? La casa del árbol en la pared. En ese caso no sería encima, pero es alrededor de o con ese árbol. Y luego este proyecto artístico y activista a la vez de Santiago Cirujeda, Casa Insecto, que en 2001 en Sevilla pues diseñó esta pequeña cédula, ¿no? Para vivir encima de un árbol, también en un contexto de un parque que iba a ser talado. Y es que los árboles nos invitan, ¿no? En cierta manera, estas tres propuestas nos invitan a replantearnos el sentido que tiene este concepto humano de cédula de habitabilidad de la propiedad del terreno, ¿no? Cuando la realidad es que esos árboles están ahí y superan o debieran superar a todos estos conceptos tan capitalistas que al final lo que hacen es privatizar y no ceder el terreno realmente de vivienda a nadie, ni a los árboles ni a las personas que se supone que lo van a ocupar. Y finalmente pasaríamos a un pequeño apartado de el acto de plantar un árbol, ¿no? Continuando con todas estas protestas en Reino Unido, en los 90 tendríamos el colectivo de Reclaim the Streets, que lo que hacían era, a través de raves, reclamar en este caso las calles, ¿no? Como propiedad común. Y en una de estas manifestaciones, en el 96, aparecieron estos zancudos con gaitas que, aprovechando todo el barullo de la fiesta, iban debajo de esas faldas manifestantes taladrando el suelo y plantando los árboles, como podemos ver en la segunda foto. Y al final ellos lo que proponían era devolverle ese suelo a los árboles, en cierta manera. O, como ejemplo artístico, la indudable acción de Joseph Beuys, los 7000 robles que plantó en Kassel, que lo que invitó, bueno, fue al pueblo de Kassel, ¿no? A los ciudadanos de Kassel, a implicarse realmente en un proyecto para reclamar a las instituciones la presencia de árboles en la ciudad de una manera tan efectiva que durante 5 años consiguió replantar gran parte de la ciudad de Kassel con todos estos robles. Y es que parece una tontería, pero en un mundo donde todo va tan rápido, donde todo se urbaniza tan rápido, ya desde hace 30, 40 años nos damos cuenta que plantar un árbol, algo tan sencillo como el acto de plantar un árbol, darle una vida nueva o darle un espacio donde poder crecer un árbol, se convierte en un acto totalmente político, en una posición totalmente firme de una persona frente a un sistema. Y esto nos hace replantearnos si es que, sabiendo que los árboles son necesarios para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo de las vidas, ¿por qué no los tenemos en cuenta en nuestros espacios? Cuando al final el problema no son los árboles. Y bueno, estas son brevemente todas las reflexiones que quería traer a esta ponencia. Y es que, bueno, un poco como conclusión, destacar que resulta positiva, ¿no?, esta relación que se ha establecido entre prácticas artísticas y activismos que se han analizado, y demuestra la capacidad social que adquieren los árboles, ¿no?, ante las personas, ante las reivindicaciones humanas, ¿no? Se establecen relaciones interespecie que resultan necesarias para generar una armonía en los ecosistemas, una armonía en los espacios urbanos, en los espacios naturales, y tratar de hacer frente a esta crisis ecosistémica. Además, como la estrecha relación que se establece entre las prácticas artísticas y las políticas demuestra el valor que tienen las artes para ser un canal de pensamiento y sobre todo de transformación social. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado esta ponencia.